Recibimos esta mañana con el gran gusto de siempre a Esteban Valenti, militante político, periodista, director de UIPRES y Bitácora. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Lindo día primaveral. Bueno, cierto. ¿De qué equipo sos? De Peñarol. Pero vamos a salir adelante. Sí, bueno, viste que ahora hubo un 4-0 estimulante, digamos. Con un cambiecito nomás. Con un Hay que cambiecito. demostrar que algo andaba mal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En las elecciones votás, sos socio? Soy socio, no sé si ahora me toca, pero soy socio. Ajá. Y soy desde que llegué al Uruguay, por contraposición a mi padre que era de Nacional, Tano, yo me hice de Peñarol. Mirá, ¿has ido a las obras del estadio o no te interesa el tema? No, lo he seguido, sí, lo he seguido, me pareció una cosa interesante. Bueno, parece pero que... todo lo que quiero es ganar. Claro. Lo demás está al servicio de ganar. Lo del clásico, el otro día se planteaban esos debates, ¿no?, tan curiosos, y la verdad que uno se instala y dice, bueno, no sé exactamente qué es mejor, si ganar 5-0 como el clásico anterior o 2-1 de atrás, o cómo se sufre peor. Yo lo sufrí, este clásico te puedo asegurar que estuve al borde de tragarme el televisor. Con eso está todo dicho. Bueno, un día lunes, paro en los liceos, porque hubo agresiones, una adscripta y una subdirectora quisieron apartar a unos chicos en una pelea, hubo agresiones allí y se paran las clases en todo el país. Cada vez tenemos que hacer el mismo ritual. No estamos en contra de los profesores son una cosa fundamental, no hay ninguna perspectiva de un cambio importante en la educación sin los profesores, pero hay ritos. A ver, ¿qué va a cambiar un paro? Una situación que nos preocupa a todos, que merecería otro tipo de reflexiones y de acciones y de búsqueda, que tiene causas profundas. ¿Qué va a cambiar? Nada. En realidad es algo así como, bueno, está garantizado que yo hago algo, cuando lo que hay que pensar es qué más hay que hacer para evitar ese tipo de violencia, que tiene en la sociedad uruguaya manifestaciones que merecen una reflexión mucho más profunda. Acá mismo me dijo Raúl Sendic que, o por lo menos deslizó, la posibilidad de debatir sobre la esencialidad de la educación. Sí, a mí las medidas administrativas no las descarto. No es fácil, te voy a decir, las reglas del OIT, y hay que atenerse a ellas, porque si uno quiere vivir en un mundo civilizado, que no estamos en un mundo civilizado, Daniel, te lo quiero decir con toda la claridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu... ¿Por qué no estamos? Es decir, el nivel de conflictividad, de guerra, de superación de todas las normas. Bueno, claro. Cuando se forma un califato derivado de una guerra por una invasión, porque la diferencia entre Bush padre y Bush hijo, que Bush padre era inteligente y Bush hijo no, es decir, no tenía el mínimo sentido de la historia. Se paró antes de llegar a Bagdad porque sabía que destapar un Estado plurireligioso como era Irak era abrir las puertas del infierno. Sí. Abrió las puertas del infierno. Pero ahora Obama, que sacó el Premio Nobel de la Paz, bombardea territorios de otros países como Siria, como Irak. No pasa nada, pero ¿cuántos conflictos hoy hay en el mundo? De un nivel de ferocidad muy grande. Entonces, el tema de la violencia es que hoy se ha instalado en el planeta a niveles, digamos, de la baja edad media, pero en esa época no había internet. En esa época no circulaba la información, circulaba el miedo. Pero ahora estamos en situaciones realmente con un agregado en América Latina, que nosotros lo damos como un hecho de crónica, pero que es uno de los hechos más grandes de la historia de América Latina, que es el narcotráfico. El narcotráfico no se lo puede tratar como un tema policial. Bueno, la combinación, sí. Discúlpame, Sí, porque claro. Estoy impactado de las declaraciones que venía escuchando de Peña Nieto. 40 días para descubrir lo que descubrieron es falso, te lo digo con todas las letras. Sabían perfectamente que los habían matado, intervino un batallón del ejército en ese operativo de entregarlos. Hay una combinación de poder político, local, nacional, judicial, policial y narcotráfico, que es el principal peligro que hoy afronta América Latina. ¿Hay un narcoestado ya instalado allí? No, todavía no lo puedo decir, y no me gusta ser truculento, pero yo te digo que lo que ha cambiado México, yo estaba viendo el otro día una película de Cantinflas, ¿no? De Cantinflas verdadero, Sí, que sí. realmente me parece un hombre, una síntesis de una parte del pueblo mexicano, de una ternura muy grande, muy sutil. Vos comparás con lo que pasa ahora, es otro país.
es otro país en todo sentido. El nivel no es solo el nivel de violencia. ¿Tú no viste que buscando a los 43 cuerpos encontraron 4 o 5 fosas comunes y nadie pregunta, ¿y quién estaba ahí? Hay 10.000 desaparecidos. Claro, hasta aquellos sueños terrenales que teníamos en algún momento de fijar como objetivo algún lugar paradisíaco de México, ahora está bajo consideración extrema, ya no es tan... Extrema. Ahora, te decía... Un país maravilloso. Desde ya. Como decía Neruda, dulce y espinudo, pero sobre todo dulce. Exacto. Hablábamos del narcoestado o de pronto de cuando se camina hacia una circunstancia de esas características. Aquí me decía Guarteche hace algún tiempo, Julio Guarteche, no se tiene idea de lo que realmente está pasando en Uruguay. Hay como una realidad soterrada, una realidad que está allí y subyace, aún sobre la consideración del sistema político, que no se interesa en ir en profundidad en los temas de seguridad. Y mencionaba el avance del narcotráfico. Nosotros tenemos el peligro de compararnos, porque la situación uruguaya es tan diferente, tan positivamente diferente en relación a otros países, y ya estamos en una campaña electoral que está terminando, no lo hago como una reflexión electoral. ¿Por qué? Primero, el Uruguay no es productor, el Uruguay es tránsito. Cuando se te instala la producción en Uruguay o en un país cambia radicalmente. Estamos rodeados, yo creo que los únicos países de América Latina que no son productores son Chile y Uruguay. Productores no de hoja, no de la planta, sino, digamos, procesadores. Ahora, el nivel de recursos que tiene el narcotráfico es de tal dimensiones que hay que crear en los países un peligro para el narcotráfico de penas tan graves, tan totales y absolutas, que no valga la pena arriesgarse. Mirá lo que te digo. Y yo creo que el sistema político uruguayo va a tener que hacer una discusión lejos de las elecciones, inmediatamente después. Hay cosas que ya no entran en la lógica del derecho solamente liberal que es fundamental para un país. En el Uruguay hay gente que si llega a entrar con toda la operativa de la droga tiene que arriesgarse a 45 años de prisión, 30 años de cárcel y 15 de seguridad sin ninguna capacidad de carcelación. Eso debería derivar de un acuerdo multipartidario. Ah, sí, yo creo que sí. Ajá. Y creo que hay que pensarlo seriamente. Bueno. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Mirás para el exterior, para acá, cerca, y te das cuenta para dónde quieren llevarnos. Ahora, bandas que operan desde la cárcel, un 30% de homicidios no aclarados que responden a lo que se denomina ajuste de cuentas, es una circunstancia que ha cambiado. Daniel, ¿sabes lo que ha pasado? A ver. En realidad la gente cuando dicen ajuste de cuentas, no se le mueve un pelo, a ninguno de nosotros, seamos honestos. Cuando te dicen, ajuste de cuentas, y bueno, se mataron entre ellos. Sí. El problema es cómo se va instalando la violencia como una cosa natural y además a qué obedece. Entonces, si se crea un mundo suficientemente sólido y compartimentado como para que eso prospere, a pesar de que hemos avanzado en técnicas y en mecanismos, y el Uruguay es un país que tiene una gran, digamos, un combate a las drogas importante, sobre todo en el lavado de activos, etcétera. Pero ¿sabes qué pasa? Cambia porque el problema es que las presiones son mundiales y son latinoamericanas. Bueno, indicios hay. Guarteche también ha dicho, cuidado con aquello de la cartelización, cuidado con aquello de los feudos en manos hoy de los narcotraficantes. Hay zonas que están siendo, en principio, no copadas, pero por lo menos se va en ese camino. Sos muy crítico, ¿no? Y más allá de ser un hombre de izquierda, cuando no te gustan las cosas las decís claramente, frontalmente. Lo de Bonomi, con esa teoría de la conspiración respecto al robo de la casa del jefe de policía. Yo lo apoyé. Valoro extraordinariamente lo que ha hecho Bonomi. Creo que en los últimos 5 años se ha hecho mejor las cosas que en los 5 primeros años. Creo que efectivamente el esfuerzo que se ha hecho en una materia que para la izquierda es muy complicada. Vamos a nosotros todo, cuando se usa la palabra pero represión. Sigue ese dilema entre la represión y la prevención. Bueno, ahora lo hemos ido asumiendo, que no. Fíjate lo que yo te dije sobre el tema de la droga, a qué niveles pienso el tema de la droga. No estoy de acuerdo para nada con las declaraciones de Bonomi sobre ese tema. No se pueden especular sobre esas cosas. No me parece que le haga bien ni al instituto ni a Bonomi. Ni al proceso electoral.
A ver, el proceso electoral, ya ese tema han tratado de usarlo para un lavado, un fregado y no le ha dado nada, porque la gente es más inteligente. En el Uruguay, los uruguayos tienen una densidad política, a veces sufrida, porque la verdad que tengo una campaña electoral que dura 4 años y medio, y con un año, final, una carrera final de 1 año y medio, y con Frankenstein, tú le dices a la reforma electoral. Es un sistema inventado de tal manera en cual los actores políticos tienen que cambiar en 3 oportunidades de cabeza, cuerpo, manos, y es imposible, ¿no? Entonces, pero los uruguayos nos hemos hecho mucho más agudos que antes. No creo que ese sea el problema. Pero ¿sabes qué pasa? A mí, que rechazo esa acusación que se hace a veces, este argumento es un argumento electoral. Y sí, ¿qué quiere que haga? Estamos en campaña electoral, ¿qué quiere que te haga? Un argumento futbolístico. También me cuesta argumentar todo desde el punto de vista electoral. Es decir, a mí, este tipo de razonamiento, a mi amigo Bonomi, que tanto lo he valorado y defendido, no me gusta, y lo digo. No la llevas en esta. Bueno, algunas consideraciones puntuales sobre lo que acabas de mencionar. Tabaré Vázquez dice que el balotaje debe ser revisado. ¿Va en esa línea que tú has expresado en este momento? Bueno, yo creo que el ridículo, lo voy a decir con la palabra justa, el ridículo de que los votos en blanco y los votos anulados sean considerados para un lado en la primera instancia electoral es un ridículo. Inventado simplemente para evitar que el Frente Amplio llegara al gobierno. Ya demostró que no nos evita eso. Entonces, evitémonos seguir haciendo el ridículo. Las elecciones tienen que ser de acuerdo a cualquier país del mundo. El Frente Amplio tuvo el 49.5% de los votos a los partidos, a los lemas. Entonces, yo creo que hay que pensarlo. No es una cosa que me angustia. Te voy a decir sinceramente, creo que hay problemas previos y en política hay que elegir. Me parece que es cierto lo que planteó Tabaré hace tiempo, dice, yo no lo voy a plantear para mí, digamos, para utilizarlo yo el tema del balotaje, pero que en algún momento vamos a tener que estudiar. Pero te repito, Daniel, creo que si tenemos una lista de problemas no está entre lo principal. No está entre lo principal. Ni siquiera en los aspectos institucionales. Bien, creo recordar cuando tú mencionaste aquí algo parecido a la revolución de la pintura, o lo manejaste en esos términos, y era recorrer el país y ver que la gente tenía otra actitud hasta para pintar su casita. Y tú entendías que eso respondía a un estado de bienestar, digamos, y que eso seguramente se reflejaría en las urnas. Hete aquí que el Frente Amplio acumula un 56% de su electorado en el interior. Cambió el mapa. ¿Ustedes lo olfateaban así? Bueno, había que padecer de una seria enfermedad olfativa para no padecer, para no verlo. Sí, para no percibirlo. Vos fíjate, actos en el interior más grandes que en el 2004. Yo escuché gente que decía, sí, pero es porque la gente se anima. Actos muy grandes. Segundo, tú vas a las pequeñas ciudades y permíteme, yo me hice haciendo política, no haciendo periodismo solamente. Es decir, cuando a mí dice que ganamos en Melo, yo cuando iba a vender el Diario Popular a Melo, en los barrios populares, me sacaban a pedradas. Yo hice una reunión en el año 86 en Fraile Muerto, eran 7 personas, 6 eran trabajadores de OCE que estaban cavando unas zanjas y 1 era de Fraile Muerto. En Noblía, el viernes pasado, estuvo la comitiva, estuvo Tabaré, y había cuadras y cuadras de gente y de auto. Entonces, el país cambió y los servicios, no puede ser que las empresas, los politólogos, no tengan la capacidad de percibir fenómenos tan evidentes que cambiaron. Yo voy a Cardona, trabajo con los compañeros de Cardona, la verdad que me he enamorado de Cardona y Florencio Sánchez, ciudades de frontera, ¿viste? Se para un ferrocarril. Maravilloso, un lugar. Siempre fueron terceros, esta vez fueron primeros. Bueno, la apatía del posible éxito es una columna que se ha publicado el 13 de noviembre en La República. La izquierda militante vuelve a desinflarse y Tabaré Vázquez y Raúl Sandí quedan solos dando la batalla en los pueblos más pequeños. En tanto, los actuales votantes del Frente Amplio disfrutan por adelantado un triunfo que dan por seguro. Pero no todo está escrito. Ese es el acápite, esa es la introducción a la nota. ¿Y tú has sido crítico con esta consideración? Sí, yo creo que está escrito adentro un balde.
disculpame, voy a ser duro. De una burbuja, dijiste algo así. Sí, sí, de una burbuja, y no tener en cuenta la realidad. ¿Pero no se relajó el músculo? No, yo te voy a mostrar hechos, la gira por el interior, va a Tabaré, pero todo lo que hay que mover en el interior se mueve, ¿eh? La gente reacciona. En Montevideo hay actividades de diferente tipo, no actividades centrales, porque es obvio que tenemos una actitud mínima. Quienes hablan acá es la fórmula, más bien el que habla es Tabaré Vázquez. Pero, por ejemplo, Danilo Astori, que lo menciona, estuvo la semana pasada en 4 medios de comunicación. Claro, Danilo Astori, por ejemplo, ha asumido que de pronto puso mucho énfasis en su presencia en el interior y le faltó mayor calor en Montevideo. Y ahí explica un poco lo que él entiende como un principio de autocrítica. No, es una autocrítica, todavía no la terminamos la autocrítica. Sí. Parece ser que además los únicos que tenemos que hacer autocrítica en el Frente Amplio somos nosotros, que sacamos 200.000 votos, somos la segunda fuerza, y hay otros compañeros que no consideran que tengan el tema, y hay alguna prensa de izquierda que considera que el problema somos solo nosotros. Lo demás está, no hay problema. Claro, cosa de ellos. Claro, de cualquier modo, vamos a instalar ese número. En el lenguaje vulgar, fueron 90 lucas menos, ¿no? O sí, sí. Para eso no hay explicaciones de carácter organizativo, ni de presencia de Danilo solo en el interior, que fue mucho al interior y votamos mucho en el interior, votamos mejor en el interior que en el 2009. Hay muchas razones. Yo las tengo todas pensadas, tamizadas, analizadas, porque lo hago obligatoriamente. Estoy esperando el 30 de junio para escribir y opinar. Opiné sobre el resultado general del Frente Amplio. 30 de noviembre. 30 de noviembre, disculpa. No te me vayas muy largo. Es la edad. El 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque me parece que es un debate que tiene que ver para hacerlo mucho más distendidamente, en todo sentido, y que tiene que ver con el futuro también. ¿Sabes por qué? Porque te voy a hacer un solo titular. Resulta que hay que hacer giro a la izquierda antes de llegar a la campaña electoral. Cuando llega la campaña electoral, todos somos fanáticos de la política económica. A ver, explícame un poco más eso. No te lo voy a explicar más, Daniel. ¿Por qué? Uno de los temas centrales, ¿cuál fue? Sí. La política económica, sí, ¿cierto? Sí. ¿Tú escuchaste en la campaña electoral a alguien de la izquierda que haya discutido la política económica? No. Bueno, está. Lo dejo para después del 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre. Y te prometo que va a ser picante. Va a ser picante. Te espero acá entonces. Pero lo cierto es que voy a... Además me encanta venir acá, ¿eh? Bueno, menos a pesar mal, del horario medio sí, insólito. medio de tambero, horario de tambero, pero vienen todos. Pero bueno, salvo Tabaré Vázquez, salvo Tabaré. Invítalo a Tabaré que venga. Sí, sí. Bueno, Danilo también está invitado, ¿no? Sí, claro. Tras el triunfo, ¿cuándo fue esto? Valenti puso en duda a Astori como ministro de Economía. Tras el triunfo en la interna del Frente Amplio de la lista 711 de Raúl Sendic, quien mantiene una alianza con el MPP y el Partido Comunista, y la buena votación de Constanza Moreira, el dirigente del Frente Liber Sereñi, Esteban Valenti, puso en duda la viabilidad de que el líder de su sector, el vicepresidente Danilo Astori, sea ministro de Economía en caso de un triunfo de la izquierda, tal como pretende Tabaré Vázquez. Qué archivo tenés vos, ¿eh? No, qué archivo, fácil, Daniel. Viste que ahora con esto de Google... Danielito. Entonces, es otro de los temas que dejo para el 30. En realidad, lo que te decía antes tiene que ver con eso. Sí, por eso. Durante 4 años, ¿cuál fue el tema central de debate en la izquierda uruguaya? ¿Cuál fue? La política económica. Sí, había dos modelos. La política económica, es decir, con variable, incluso más, yo te diría que 2 modelos no había, porque del otro lado no había un modelo, pero había visiones totalmente válido, importante y necesario. Visiones que pusieron en riesgo un ministro de Economía, que un día golpeó la mesa y amenazó claro, con irse. Claro. Yo te digo que de todas maneras me parecería maléfico para la izquierda que todos los temas, que algún tema fuera indiscutible. Me parecería tremendo. Es allí donde se ponen todos los defectos. Está muy bien, hay que discutirlo, hay que ir a fondo, no hay que conformarse, no hay que sentarse en los laureles ni nada por el estilo. Ahora, si el tema central fue durante toda la campaña, durante todo el gobierno ese, era obvio que iba a ser un tema del debate político electoral, porque hay 2 planos del debate electoral. El debate con los adversarios y el debate también interno, porque se da en el Partido Nacional, se da en el Partido Colorado y se da en el Frente Amplio. En el Frente Amplio nos acusaron toda la vida de que éramos una colcha de retazo. Resulta que después nos acusan de ser mano de yeso. Es decir, se tienen que poner de acuerdo. Nosotros
10 años gobernando, haciendo cosas que nadie hizo en este país, como reforma fiscal, reforma educativa, reforma del Código de Proceso Penal que está en proceso, te puedo hacer una lista interminable. Lo hicimos, algunos con el voto de la oposición, otros solo, pero lo hicimos. Entonces, nosotros nos vanagloriamos de eso, no tenemos nada que ocultar. El hecho de que una fuerza política sea plural y además tenga la capacidad de gobernar con solidez es fundamental. Y la gente no lo reconoció. Fíjate tú, hicieron una buena parte de la campaña electoral y la están tratando de hacer ahora y no les da menos jugo que el asteroide ese que posamos, el cometa ese, ¿no? Que es de hielo pero da poco jugo, está a 70 grados bajo cero. El tema de si la mayoría, si tú elegís un senador, así que vos elegís un senador y de paso te llevas al presidente de la República. No es real. Además la gente no razona así. Esos razonamientos palaciegos, cuando lo que está en juego en una elección, lo sabe todo el mundo, claro, es qué va a comer, cómo va a comer, bien, qué salario va a tener, qué vida va a tener la Esteban, gente. En aquel momento tú mencionabas también lo que era una mega coalición, sí, mega acuerdo en el Frente Amplio. De hecho ahora me decía Botinelli el otro día, Tabaré Vázquez, si resulta electo presidente, va a tener un escenario absolutamente distinto al de su presidencia anterior. Va a compartir el liderazgo con José Mujica, que se baja, entrega la banda presidencial y se sienta en el Senado. Y allí Mujica estará representando eso que tú en su momento llamaste el mega acuerdo. No porque no está en el mismo plano la 711, que yo te puedo asegurar que no me pongas a definir dónde está más cerca la 711 de Sendic, si de Mujica o de Tabaré Vázquez, no me pongas. ¿Ah? ¿No lo tenés claro? No lo tiene claro nadie. ¿Por qué? Porque es una realidad diferente. Yo estaba leyendo un reportaje de Leal el otro día, sí, vi un reportaje a Sendic, tenemos una cantidad de coincidencias. Segundo, la verdad es que las diferencias con el MPP han cambiado. ¿Por qué? Porque hemos cambiado todo. Yo no soy FLS, el guardián de la caja del gobierno uruguayo, no lo soy, no lo es Danilo Astori. Nosotros queremos cambiar cosas muy profundas, muy de fondo. ¿Por qué? Porque somos empecinados. No, por una razón muy simple. O cambiamos en este mundo, o somos capaces de seguir redistribuyendo la riqueza de manera más eficiente, Daniel. Lo que nunca van a lograr entender la derecha, y lo sigue repitiendo y repitiendo, y no logra ni siquiera rozar la superficie de la realidad, es que nosotros crecimos, retiro lo dicho, el país dice que crecimos, el 50% fue el viento de cola, lo dijo el domingo. El otro 50 fue la política. Lo dijo en atención a CIMBE, ¿no? Un estudio del CIMBE. Bueno, yo lo que te digo es esto. Que integra a Fernando Lorenzo, Perfecto, pero te quiero decir, el 50%, el otro 50% son las políticas públicas, son las reformas estructurales, todo eso. Nosotros, con el MPP, desde el punto de vista de las coincidencias y la diferencia, y con Mujica Astori, tenemos un espacio de discusión, tenemos un espacio de acuerdo que se ha ido construyendo porque todos aprendimos en el gobierno. El gobierno es un desafío doble. Te lo sintetizo porque estamos terminando. Sí. Por un lado, es la maravillosa posibilidad de hacer real lo que de tus ideas. ¿Qué es lo que uno quiere hacer en política? Si no, uno se transforma en un buen propagandista. Pero lo segundo, Daniel... ¿Es redistribuir? No, la distribución es parte de tus ideas. Sí. La segunda es que tiene un gran peligro, es que te trague el poder. Es decir, que el hecho de poder hacer te transforme en un realista total. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Si vos te transformás en un realista, en un administrador de la realidad, perdés toda tu condición de izquierda, dejás de ser de izquierda. Entonces, todos hemos aprendido a ser realistas, pero que no nos devore el realismo. ¿Y si hay que modificar la matriz contributiva del país? ¿Hay disposición, por ejemplo, para que se analice? Lo ha dicho Michelini, lo sugirió en una charla. ¿El programa del Frente Amplio deja abierta la posibilidad? A ver, yo te voy a contestar esto, que es lo mismo que te contestaría después del 30 de noviembre. ¿Está claro? Porque si no parece que cada uno... cuando tú tenés un PBI de 52.000 millones de dólares
y con mucho conservadurismo vas a crecer el 3%, ¿sabes cuánto es el 3%? Son 1.500 millones de dólares por año de crecimiento. Con una presión tributaria del 28%, que es la que tiene el Uruguay, son 500 millones de dólares que crece la recaudación sin hacer nada. 500 millones de dólares. No hay necesidad entonces de ninguna modificación. No. Hay necesidad de reducir la carga tributaria en algunas cosas. Por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas hay que pensar, después de haber hecho un gran esfuerzo para atraer grandes inversiones, esto es una opinión mía, a las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de la mano de obra, pero que además son el motor de una parte fundamental del país, hay que pensar en una política de reducción de impuestos. Bueno, y aumentando otros en el caso del IRAE, de pronto. No, yo creo que no hace falta. Bueno, porque está además, en el programa, lo que pasa es que está en el programa. Está genéricamente, bueno. Fue negociado, no está excluido. Eso es lo que dice el programa, no está excluido. No está descartado. Claro, pero yo te digo, ¿cuál es el gran argumento? Dice, se vienen tiempos muy difíciles. ¿Sabes cuánto hace que escucho que se vienen tiempos difíciles? Hace 10 años. Bueno. ¿Y sabes cuál es la tragedia de la derecha? Que en el terreno donde ellos se consideran los reyes del mambo, que es la economía, les demostramos que sabemos hacer todas las figuras que nos salen bien y que tenemos mejores resultados. ¿Por qué un tipo moderno sigue hablando de derechas y de izquierdas? Porque, ¿sabes qué pasa? Cada vez que digo que escucho que alguien dice que no hay derecha, izquierda es de derecha. Y te voy a explicar, no es un problema de modernidad. El 97%... Pero toda la oposición hoy es de derecha. No toda, hay centro, derecha. Yo siempre uso los matices. Pero ¿sabes qué pasa? Los uruguayos tienen el feo defecto de que cuando les preguntan su autodefinición ideológica en la encuesta, todos contestan si son de izquierda, de centro o de derecha. Es así. ¿Cuál es la diferencia? Antes la derecha, y una parte de la izquierda también lo éramos antidemocráticos. Ahora no. La derecha uruguaya es igual que la derecha argentina, que la derecha brasileña. No, pero es derecha. Es una posición que no es topográfica, es política, y la campaña electoral lo expuso. Al único que veo proclamando que es de derecha es a Connie Hughes, tu compañero de trabajo. Y yo muy amigo, y te voy a decir una cosa, es un gesto de... Claro. Ahora, ¿vos encontraste alguno de izquierda que no diga que es de izquierda? Claro, pero antes era difícil, ¿no? No, siempre dijimos. Yo, que vine la primera vez a la televisión, a este canal, traído por Jolivet, como un bicho raro, porque era, ¿viste? En un programa de los sábados, me acuerdo de la pregunta, ¿cómo no? Yo soy izquierda, yo estoy orgulloso. Bueno. Ojalá la derecha esté orgullosa en algún momento de ser de derecha. Bueno, le tomaste el gustito al Twitter. Almuerzo con Mujica, para los chusmas. No hablamos ni de campaña, ni del futuro gobierno, de las relaciones y alianzas políticas. No te creo. Yo sé que no me crees. Si hubiera sido hace 10 días antes, hubiéramos hablado solo de la campaña, de los líos, de las cosas. Del futuro gobierno, aunque vos no me creas, yo ni siquiera en el FLS hablo mucho, y ese es mi punto de fuerza. ¿Quién pidió esa reunión? Habíamos quedado en que íbamos a almorzar juntos, o cenar juntos. Me llamó y me dijo, mira, podés ir ahí al boliche que está en... Sí. A la casa del whisky. Y fuimos ahí y comimos ahí. Estuvimos 2 horas conversando. No hablamos de eso que te digo, no, absolutamente. No hablamos del futuro gobierno en cuanto a relaciones. Hablamos de la relación entre el MPP y el FLS, implícitamente sí. Bien. Por ejemplo, ¿y querés que te diga en qué cosa hablamos? Sí. En una cosa que a mí me parece fundamental. No puede ser que la relación entre dos fuerzas, que son hoy los pilares del Frente Amplio, porque entre el MPP y el FLS son la primera y segunda fuerza, lejos, el MPP tiene el 32%, 33%, y nosotros tenemos el 19%. Entre los dos, nos reunamos solo para discutir de carácter... Bueno, sí que hablaron de las relaciones y alianzas políticas. No, alianzas nada. Bueno, no, alianzas ¿Sabes no, de qué hablamos? Sí, de las ideas. No, te digo, y ese fue el tema central. Bueno. ¿Sabes qué pasa en este mundo? Incluida la izquierda, y particularmente la izquierda en el poder, que una de las formas que tiene el poder de devorarte es que las ideas parezcan cosas etéreas, parezcan cosas que están en el aire, parezcan cosas fumosas. No es cierto. Bueno, a pedido del público, Mujica comió pescado a la plancha con arroz blanco y yo 2 tomates rellenos con atún y mayonesa y 2 budines de pan. No, los comimos uno cada uno, los budines, pará, Claro. Pero, lo mejor de todo fue los budines. ¿Qué tomaron? Agua mineral y un vaso de vino rosado. Bueno, muy bien. Y un té, que se tomó el Pepe. ¿Y hablaron del Fusca? No, ni una palabra. ¿Del palo verde ese que le ofrecieron? No, ni una palabra.
Ni una palabra. Hablamos, te voy a decir una cosa, una parte de la conversación fue fotos, saludos, sí, claro. chilenos que venían a tocar a ver si era cierto. Vos a veces te enojaste con Mujica y sin embargo Sí. tiene esa proyección internacional ahora que lo instala como un personaje del No me planeta. cambia, porque yo no dejo de enojarme con los famosos, Daniel. ¿Eh? A mí los famosos no me cambian su opinión. Yo lo acabo de ver ahora Sí. a Mujica en un programa de ustedes en una escuela. Sí. Y le mandé un Twitter, porque le dije que había estado maravilloso. Un Twitter, no, ni Twitter tiene. No, SMS, un SMS. SMS, tenés razón, un SMS le mandé. Había estado maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque realmente él ha logrado un fenómeno doble. Darle política a la vida cotidiana sin agobiarla de política y llenar la política de vida cotidiana sin bastardizarla. Yo sé que para alguna gente es un horror, pero yo además, como tengo una gran comodidad. Yo salí de la reunión esa, Mujica hizo comentarios sobre los profesionales que no estaban en la Cámara de Diputados. Yo dije que estaba en contra, no lo dije ahí, lo dije después. ¿Sabes qué pasa? El centralismo democrático y los dirigentes políticos indiscutibles, lo dejé hace 30 años. Muchas gracias, Esteban, como siempre un gusto. Un gusto. Esteban Valenti estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y luego seguimos adelante en Telebuendía.